Han pasado 155 años desde la Guerra Civil en Estados Unidos, cuando el norte luchó contra el sur por el tema de la esclavitud, entre otros asuntos. El norte ganó, la esclavitud fue abolida y el país se consolidó como una democracia representativa de Estados Unidos. La Unión ganó. Sin embargo, el presidente Abraham Lincoln, odiado por los racistas de la Confederación, fue asesinado. Ese mismo año, el Congreso aprobó oficialmente la enmienda 13, aboliendo la esclavitud, y el año siguiente aprobaron la enmienda 14, garantizando la igualdad a toda persona y la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos. Porque en la Constitución original del país, los afroestadounidenses fueron reconocidos solo como 3/5 de un ser humano. Y ese racismo sistémico ha persistido en el país a pesar de muchos avances durante los años, y ahora el país parece estar en retroceso, porque el presidente Donald Trump ha dado plataforma a grupos racistas de supremacistas blancos, ahora en el marco de las grandes manifestaciones que han expandido por toda la nación en contra de la brutalidad policial y también el racismo, pues ha habido un cierto despertar sobre las diferencias ideológicas que aún persisten en Estados Unidos. Ahora parece ser rojo republicano contra azul demócrata, lo rural contra lo urbano. Al mismo tiempo, muchas organizaciones están llamando para remover los monumentos y los símbolos que aún representan esa historia de racismo en el país. También hay esfuerzos para cambiar los nombres de bases militares en el sur que llevan los nombres de generales de la Confederación. Y ahora, en la víspera de las elecciones presidenciales en noviembre, ¿es posible una nueva guerra civil en Estados Unidos? Vean más sobre este tema a continuación. Manifestantes a lo largo de todo Estados Unidos exigen que se retiren los monumentos en honor a los generales confederados tras la oleada de protestas provocadas por el asesinato de un afroamericano a manos de un policía blanco. Estoy a favor de eliminar las estatuas confederadas. No creo ni que se debieran de haber erigido inicialmente. Es muy extraño tener estatuas de personas que estaban a favor de la esclavitud y a favor de reprimir a la gente y mantenerlos sin derechos. Y ya sabes, estos pilares de una causa perdida simplemente no tienen ningún sentido. Mientras en algunas ciudades las autoridades han empezado a ocuparse del asunto, en otras las grandes y pesadas estatuas están siendo derribadas por los propios manifestantes. Estos monumentos se han convertido en tema de debate en algunos estados en medio de las fuertes protestas por todo el país contra el racismo y la violencia policial. Este movimiento también ha afectado a Washington, que tenía solo un monumento de un soldado confederado, el de Albert Pike, una figura prominente de la masonería estadounidense. Así ha reaccionado el presidente del país ante lo sucedido. La policía de D.C. no está haciendo su trabajo limitándose a observar cómo una estatua es derribada y quemada. Estas personas deben ser arrestadas de inmediato. Una desgracia para nuestro país. Al mismo tiempo, las protestas antirracistas han activado otro movimiento que nació en las redes sociales, los llamados Bugaloos. Vestidos en ocasiones con camisas hawaianas, los miembros de este grupo no tienen demasiado que ver con la relajación vinculada a estas prendas. Abogan por el derecho a portar armas y siguen ideologías racistas basadas en el supremacismo blanco. The Southern Poverty Law Center explica la esencia del movimiento. A medida que se expandió por la extrema derecha, adquirió una multiplicidad de significados, pero en esencia, el bugalú siempre ha sido una referencia al conflicto civil masivo o a la guerra civil. Lo único que parece algo difuso es quién está en cada uno de los bandos de esa batalla. Hace más de 55 años, Estados Unidos puso fin a la segregación racial tras aprobar una ley que otorgaba a los negros los mismos derechos que ya tenían los blancos. Pero lo que está sucediendo ahora en el país, que se postula como el mayor garante de la democracia, parece indicar que esta igualdad a nivel legal no tiene demasiado que ver con lo que ocurre en la vida real. Para hablar más sobre las altas tensiones en Estados Unidos y la posibilidad de una segunda guerra civil, conversamos con el analista internacional Pablo Leal, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Y justamente, Pablo, primero te preguntamos, ¿cómo evalúas la actual situación sociopolítica en Estados Unidos? ¿Crees que el país está al borde de una implosión social? Eva, muchas gracias por la invitación y frente a la pregunta que usted me hace, creo que Estados Unidos vive hoy una de las peores crisis
desde el punto de vista de mucha variedad en esta crisis, sanitario, económico, social. Hay una enorme indignación por el manejo político que se ha hecho de las manifestaciones sociales. Y esta situación nos remonta quizá a la década de los 60 en Estados Unidos, donde hubo conflictos sociales, raciales, políticos, que incluían la lucha por los derechos de la minoría negra y las protestas en ese tiempo por la guerra de Vietnam, que se suma hoy a una tremenda crisis económica con pérdida de empleos, más de 22 millones de empleos, una alta cesantía que supera el 15%, con decenas de millones de personas viviendo del subsidio y con los institutos de economía diciendo que esto va a tener resultados catastróficos, mucho más que la Gran Depresión del año 29. Y ello explica entonces el interés de Donald Trump y su desesperación por tratar de llegar a esta nueva normalidad, de generar una sensación de control que le permita entonces posicionarse de mejor forma ante las elecciones de noviembre. Ahora, Pablo, las divisiones en el país siguen entre el norte, el sur, los republicanos y los demócratas. ¿O es algo más complejo que una simple división regional o de partido político? Y al mismo tiempo, ¿por qué crees que ciertos sectores insisten en mantener los símbolos y los monumentos que representan esa historia, ese pasado racista en el país? ¿Y crees que es necesario realmente remover esos símbolos para erradicar esos sentimientos? Creo que para mí, por lo menos, esto va más allá de diferencias regionales de un norte industrial y un sur más agrícola o menos industrializado, que fueron las causas quizás de la guerra civil del año 1865. Es un tema más bien relacionado con la falta de derechos de minorías importantes, que en 20 años más van a ser minorías que se van a acercar a un porcentaje muy elevado de la población de Estados Unidos. Así que no creo que vaya por ahí el problema. Y la mantención de símbolos y conductas racistas y remover aquellos si es necesario es una pregunta muy importante e interesante de resolver, porque la mantención de la simbología de dominio es parte del armado ideológico, de este entramado cultural de aquellos que tienen el poder político y económico en Estados Unidos. Ceder en este aspecto por parte de los grupos de poder es comenzar a perder apoyo de los sectores ultranacionalistas, los conservadores, que son tremendamente estructurados en ciertos símbolos que los ata a esta entidad llamada Estados Unidos. Claro que la gente está derribando monumentos, está derribando símbolos de poder de Estados Unidos, pero más allá de remover los símbolos, las estatuas, los monumentos, cambiar el nombre de las calles, no sirve de nada si no hay un cambio cultural en Estados Unidos, que es la única manera de poder efectivamente cambiar la forma en que esa sociedad se desarrolla y que genera racismo, que genera segregación, que genera apartheid aún después de 50 años de aquella crisis de los años 60. Ya por último, Pablo, ¿cómo se puede explicar, un cambio tan radical en Estados Unidos de tener a su primer presidente afroestadounidense con Obama a luego tener al presidente Donald Trump, quien se identifica con los movimientos de supremacistas blancos, quien da plataforma a los grupos racistas? ¿Es posible realmente otra guerra civil en Estados Unidos o algún movimiento secesionista? Creo que tener un presidente afrodescendiente no modificó en esencia el carácter racista de la sociedad estadounidense. Tal vez la población afrodescendiente pudo haber sentido orgullo de tener a alguien de sus raíces en la Casa Blanca, más bien como un tema testimonial. Tal vez fue un gesto extraordinario de progreso racial, como dicen algunos estudiosos, pero más allá de ciertos gestos simbólicos, nombrar un par de fiscales, el primer presidente en visitar una penitenciaría federal y conmutar sentencias a población negra, o asistir al 50 aniversario de la marcha por los derechos civiles de Selma, o la reforma de salud denominado Obamacare, que permitió cortar 1/3 de la tasa de afroestadounidenses sin seguro médico. La situación no cambió mucho en Estados Unidos. La disparidad de ingresos entre trabajadores negros y blancos se mantuvo, incluso se incrementó. Se mantuvo la construcción del muro de segregación entre Estados Unidos y México, se dieron las manifestaciones de Ferguson y Charlotte que significaron muerte de ciudadanos afrodescendientes, y Obama no generó una situación distinta a la que actualmente se vive con Trump. Obama fue el presidente que más
inmigrantes deportó, agredió a países árabes bajo prejuicios islamófobos. Así que en ese sentido no creo que haya sido mucha diferencia. Bueno, una situación bastante compleja en Estados Unidos y eso agravado por la pandemia que también estamos viviendo. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. Muy amable. Gracias a ustedes. Un gran abrazo.